A lo largo de la historia, la humanidad ha buscado su identidad y propósito en el universo. Esta búsqueda no es nueva, resuena desde los albores de la conciencia. Hoy viajaremos al siglo III, una era de transformación y fe naciente. Bienvenidos a capítulos del proyecto El sentido de la fe, siglo III. Exploraremos cómo, en medio de un imperio desafiante, los primeros cristianos forjaron su identidad a través de la fe, la valentía y la comunidad. Descubramos cómo la Iglesia en su infancia se convirtió en el crisol donde estas identidades se formaron y dejaron un legado que aún nos interpela. Imaginemos el siglo III, un periodo de grandes transformaciones y desafíos dentro del vasto Imperio Romano. El Imperio Romano en su apogeo, una potencia que dominaba gran parte del mundo conocido, extendiendo su influencia desde las costas de Britania hasta los desiertos del norte de África y más allá. Su poderío militar y su sofisticada administración eran la envidia de muchos, pero también un lugar de peligro latente para los cristianos. A pesar de la relativa paz impuesta por Roma, las tensiones religiosas y culturales estaban siempre presentes, especialmente para aquellos que profesaban una fe diferente a la de los dioses romanos. Profesar abiertamente la fe cristiana podía costar la vida, exponiendo a los creyentes a la persecución, el encarcelamiento, la tortura y, finalmente, la ejecución pública. La fe era un asunto de vida o muerte. Es precisamente en este contexto histórico y social tan complejo que surge la figura de Santa Perpetua, una mujer extraordinaria cuya historia de valentía y fe ha resonado a través de los siglos. Perpetua era una joven noble de Cartago, una ciudad próspera y cosmopolita en el norte de África, que había sido un importante centro de comercio y cultura desde tiempos fenicios. Era madre, una joven madre con un hijo lactante, y una mujer de fe inquebrantable, una creyente apasionada en Jesucristo que no estaba dispuesta a renunciar a sus convicciones, sin importar las consecuencias. Su familia, preocupada por su seguridad y la de su hijo, le suplicó insistentemente que renunciara públicamente a su fe cristiana y ofreciera sacrificios a los dioses romanos, como era costumbre. Pero Perpetua, con una determinación inquebrantable, eligió seguir a Cristo por encima de todo, incluso por encima de los lazos familiares y las presiones sociales. Su fe era el centro de su vida. Esta decisión la llevó a enfrentar la amenaza inminente de muerte, una realidad brutal en un imperio donde la lealtad a los dioses tradicionales era vista como esencial para la estabilidad y el bienestar del Estado. Su firme decisión fue un acto radical de autodefinición, una declaración audaz de que su identidad trascendía las expectativas sociales y las imposiciones del poder terrenal. En lo más profundo de su ser, su identidad se ancló firmemente en Cristo, en sus enseñanzas de amor, perdón y esperanza eterna. Él era su roca, su refugio y su guía. Para Perpetua, su fe era mucho más importante que su linaje noble o su ciudadanía romana. Su identidad espiritual en Cristo superaba cualquier otra consideración terrenal. En las sombrías profundidades de la prisión, Perpetua no estuvo sola. A pesar del aislamiento físico, encontró consuelo y fortaleza en la compañía de otros creyentes. Junto a Felicitas, una esclava embarazada, y otros cristianos valientes, compartió momentos de oración, reflexión y mutuo apoyo, creando un vínculo inquebrantable en medio de la adversidad. Juntos elevaron sus voces en oración, buscando la guía y el consuelo de Dios en medio de la incertidumbre y el temor. Se fortalecieron mutuamente, compartiendo sus esperanzas y temores. En esa comunidad de fe, las barreras sociales se desvanecieron, uniendo a nobles y esclavos, hombres y mujeres, en un propósito común: seguir a Cristo hasta el final. El martirio de Perpetua no fue simplemente un acto individual de valentía, sino un testimonio poderoso de la fuerza de la comunidad cristiana y su compromiso inquebrantable con su fe. Su muerte, lejos de ser una derrota, se convirtió en un testimonio público de su fe, un desafío audaz al poder del Imperio Romano y una inspiración para las generaciones venideras. Su valentía y convicción inspiraron a comunidades enteras de cristianos, fortaleciendo su fe y animándolos a permanecer firmes en medio de la persecución. La historia de Perpetua, transmitida oralmente y luego escrita, fue leída y recontada en las asambleas cristianas, sirviendo como un recordatorio constante del precio de la fe y la gloria de la vida eterna. Su sacrificio resonó profundamente en los corazones de los creyentes, recordándoles a todos el costo y la recompensa final de seguir a Cristo con total devoción.
El ejemplo de Perpetua fortaleció la identidad colectiva de la Iglesia africana, consolidando su compromiso con el Evangelio y su resistencia frente a la opresión. Su valentía sembró una semilla de compromiso renovado entre los creyentes, inspirándolos a vivir su fe con mayor pasión y convicción. Perpetua nos enseña hoy que la fe vivida en comunidad no es solo una experiencia personal, sino una fuerza transformadora que impacta al mundo. Nos revela quiénes somos realmente en lo más profundo de nuestro ser, mostrando nuestra verdadera identidad como hijos e hijas de Dios. Y une a la Iglesia, el cuerpo de Cristo, en un propósito trascendente que va más allá de las fronteras terrenales y las divisiones humanas. Su legado perdura como un llamado constante a la valentía, a la fidelidad y a la comunión fraterna, recordándonos que no estamos solos en nuestra jornada de fe. Su ejemplo nos anima a mantenernos firmes en la fe, incluso en medio de la adversidad, confiando en la promesa de la vida eterna. La sangre de los mártires, como la de Perpetua y Felicitas, no fue derramada en vano, sino que se convirtió en una semilla de esperanza y renovación para la Iglesia. Fue semilla de nuevos cristianos, de hombres y mujeres que, inspirados por su ejemplo, abrazaron la fe con valentía y convicción. Y de una fe más fuerte, una fe que resiste las pruebas y los desafíos, una fe que transforma vidas y comunidades. Así, la identidad cristiana se forjó en el crisol del sacrificio y la persecución, fortaleciendo el carácter y la determinación de los creyentes. En ese crisol, la hermandad cristiana se hizo aún más fuerte, uniendo a los creyentes en un vínculo inquebrantable de amor y apoyo mutuo. Perpetua sigue siendo un modelo de fe y pertenencia para nosotros hoy. Un ejemplo inspirador de cómo vivir nuestra fe con autenticidad y valentía. Su historia nos desafía a vivir nuestra fe de manera auténtica, a no tener miedo de defender nuestras convicciones y a amar a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Nos llama a vivir con autenticidad y coraje, a ser testigos del amor de Cristo en un mundo que necesita desesperadamente esperanza y reconciliación. En ella, la Iglesia encontró un ejemplo luminoso de cómo vivir la fe en medio de la oscuridad, un faro de esperanza que sigue brillando hasta nuestros días. Su historia es un testimonio eterno de la fuerza de la identidad cristiana y el poder transformador de la comunidad de fe. The 3rd century was a tumultuous time for the early Christian church. It was an era marked not only by external pressures, but also by internal crises that threatened to tear the community apart. Disagreements on doctrine, differing interpretations of Scripture, and personal conflicts created deep divisions within the church. One of the most significant of these crises revolved around the Lapsi, Christians who, under the immense pressure of Roman persecution, had denied their faith, offering sacrifices to pagan gods to save their lives. These individuals now sought to return to the Christian fold, but their actions had created a complex theological and pastoral dilemma. The question loomed large: ¿Debía la Iglesia acogerlos de nuevo? Should the church welcome them back into the community of believers, or were their actions unforgivable? It was a question that fell squarely on the shoulders of the Pope Cornelio. He faced this difficult question knowing that his decision would have profound implications for the future of the church. The weight of responsibility was immense. While some within the church, particularly a rigorist faction, demanded their permanent exclusion, arguing that their denial of Christ was an unforgivable sin, Cornelio, guided by a deep sense of compassion and a profound understanding of the gospel, defended the possibility of reconciliation, but only after a period of sincere penitence and demonstrable remorse. For him, the church was not a bastion of perfection, but rather a hospital for sinners, a place of healing and restoration for those who had strayed from the path. It was not an exclusive club for the righteous, but a community of flawed individuals striving for grace. His leadership, therefore, was marked by compassion, by a willingness to extend mercy even to those who had seemingly turned their backs on the faith. It reflected the very essence of Christ's teachings, the boundless mercy and forgiveness that defined his ministry. Cornelio taught that el perdón, forgiveness, y la restauración, and restoration, son esenciales para la comunidad cristiana, are essential for the health and vitality of the Christian community. Al acoger a los arrepentidos, by welcoming the repentant, la Iglesia crecía en madurez y unidad. The church grew not only in numbers, but also in spiritual maturity and unity. No se trataba de minimizar la falta. It was not about minimizing the seriousness of sin, sino de ofrecer un camino de regreso y sanación, but about offering a path of return, a journey of healing, and the opportunity for renewed fellowship. El legado de Cornelio, the legacy of Cornelius, es la afirmación de una iglesia, is the affirmation of a church que abraza, sana y restaura,
that embraces, heals, and restores, reflecting the boundless love of God. Su ejemplo nos recuerda, His example reminds us que la verdadera fortaleza está en la misericordia, that true strength lies not in judgment but in mercy. La espiritualidad del perdón es clave. The spirituality of forgiveness is key para la identidad cristiana y la vida en comunidad, for the very essence of Christian identity and the flourishing of life in community. En la antigüedad, la enfermedad era una amenaza constante, una sombra que se cernía sobre la vida cotidiana. Las infecciones se propagaban rápidamente, y las epidemias podían diezmar poblaciones enteras. La falta de higiene y el desconocimiento de las causas de las enfermedades hacían que la gente viviera con un miedo constante a enfermarse, y el cuidado médico, un privilegio reservado para unos pocos afortunados. El acceso a la atención médica dependía en gran medida del estatus social y económico. Los ricos podían permitirse los mejores médicos y tratamientos, mientras que los pobres a menudo tenían que recurrir a remedios caseros o a la caridad de otros. Los santos Cosme y Damián, médicos y hermanos, dedicaron sus vidas a desafiar esta desigualdad. Ofrecían sus servicios gratuitamente, sin importar la condición social de sus pacientes. Su vocación era aliviar el sufrimiento humano, sin buscar recompensa alguna, especialmente a los pobres, a quienes consideraban los más necesitados de su ayuda. Veían en ellos la imagen de Cristo sufriente y se sentían llamados a brindarles consuelo y esperanza. Damián veía en cada paciente un reflejo de Cristo sufriente, una oportunidad para demostrar su amor y compasión. Cada encuentro era una experiencia sagrada, un momento de conexión profunda con el dolor humano, y su labor era un acto de fe y compasión, una manifestación tangible de su creencia en el poder curativo del amor. No solo se preocupaban por el cuerpo, sino también por el alma de sus pacientes. Su identidad como sanador cristiano estaba intrínsecamente ligada a su fe. Se forjó en el servicio desinteresado y la misericordia, virtudes que guiaban cada una de sus acciones. Su ejemplo inspiraba a otros a seguir sus pasos y a practicar la caridad. Al aliviar el dolor, Damián se convertía en instrumento de la gracia divina, un canal a través del cual fluía el amor de Dios. Su consultorio era un espacio de encuentro con la compasión de Dios, un lugar donde se experimentaba la sanación integral, donde la dignidad de cada persona era afirmada, independientemente de su enfermedad o condición social. Cada paciente era tratado con respeto y consideración. La sanación física y espiritual iban de la mano en su ministerio, reconociendo la importancia de atender todas las dimensiones del ser humano. Damián nos enseña que la verdadera grandeza reside en la humildad y el servicio. Está en servir a los más vulnerables con amor, ofreciendo consuelo y esperanza a quienes más lo necesitan. Su legado es un testimonio vivo de la misericordia cristiana en acción, un faro de esperanza que ilumina el camino hacia un mundo más justo y compasivo. La expansión de la Iglesia trajo diversidad, pero también el reto de la unidad. La controversia sobre la fecha de la Pascua amenazaba con dividir a la Iglesia. El Papa Víctor I, de origen africano, defendió una celebración común para fortalecer la comunión eclesial. Su liderazgo buscó que la Iglesia hablara con una sola voz en su fe más sagrada. Aunque su postura fue controvertida, sentó un precedente en la búsqueda de unidad y coherencia. Víctor I entendió que la unidad litúrgica era clave para la identidad cristiana. Su trabajo fue más que administración, fue custodiar la tradición y la comunión. El legado de Víctor I muestra que la unidad, aunque difícil, es esencial para el testimonio cristiano. Nos enseña que la identidad de la Iglesia se fortalece cuando celebra y vive unida. Desde siempre, la fe busca expresarse en formas tangibles y bellas. En el siglo III, la creatividad floreció como medio para comunicar el mensaje cristiano. San Félix de Nola inspiró devoción y arte sacro, convirtiendo su santuario en un centro de belleza y fe. El arte sacro se volvió catequesis visual y auditiva, tocando corazones y elevando el espíritu. Crear belleza era descubrir y compartir la identidad cristiana. La belleza se convirtió en manifestación de lo divino y camino hacia Dios. El legado artístico de Félix muestra que la fe se vive y se transmite también a través de la creatividad. Nos recuerda que la belleza puede ser un poderoso vehículo de evangelización y comunión. El siglo XIII fue una época de intenso diálogo intelectual y desafíos doctrinales. San Metodio de Olimpo, obispo y mártir, defendió la ortodoxia cristiana con erudición y discernimiento. Su obra, como el Banquete de las 10 Vírgenes, muestra la armonía entre fe y razón. Metodio enseñó que defender la verdad revelada es un deber pastoral y una forma de proteger a la comunidad.
Su labor formó creyentes capaces de discernir y fundamentar su fe. La educación cristiana, para Metodio, era camino de santidad y sabiduría. Su ejemplo nos recuerda la importancia de la formación sólida y el compromiso intelectual en la fe. Metodio demuestra que la búsqueda de la verdad, guiada por la fe, afirma nuestra identidad y fortalece a la Iglesia. Hemos recorrido el siglo III y visto cómo hombres y mujeres forjaron su identidad cristiana en medio de grandes desafíos. Perpetua, Cornelio, Damián, Víctor, Félix y Metodio. Sus vidas son faros para nuestra propia búsqueda de sentido y pertenencia. La fe es un viaje dinámico, un proceso de descubrimiento y comunión. El siglo III nos enseña que la identidad cristiana se construye en comunidad, en la prueba y en la celebración. Que el ejemplo de estos testigos inspire nuestro propio camino de fe. Descubramos juntos el sentido de la fe.